Muy buenos días, feliz sábado mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Les saluda su hermano Guillermo Larguespada, desde la ciudad de Naranjo de Costa Rica. Un placer saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento vamos a abordar un tema de gran importancia, titulado El verdadero reavivamiento del Espíritu Santo versus el falso reavivamiento. Antes de estudiar dicho tema, me gustaría invitarle que ahí donde usted se encuentra, pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojitos y juntos elevar una plegaria a nuestro Creador. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Gracias porque día a día, Señor, nos prestas la vida, dándonos oportunidad para poder buscarte a través de la oración, del estudio de tu palabra, la alabanza y el momento en que nos congregamos como hermanos para sentir el calor y la presencia de su Espíritu. Querido Dios, ilumínanos en este momento, que podamos entender a la luz de tu palabra, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, en qué consiste el verdadero avivamiento y cuál es ese falso avivamiento que Satanás ha pretendido enviar y que ha tenido de cierta forma cierto éxito, pero sin embargo entendemos y comprendemos que es mediante el poder de tu Santo Espíritu como podemos entender este concepto y también poner en práctica en nuestras vidas. Que Jesús nos ilumine y lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Joel, el capítulo número 2. Joel es uno de los profetas menores que se encuentra en el rango de los profetas menores después de Daniel. Seguimos hacia adelante, encontramos Oseas y vamos al libro de Joel, el capítulo número 2, los versículos 1, 2 y 3. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él. Lo habrá en años de muchas generaciones. Cuando hace más de 27 siglos, el inspirado profeta Joel, con base a la visión divina, decimos divina porque fue una visión que Dios le dio a su profeta, y se refirió al día de Dios o al día de Jehová. Y en eso él invita, más que todo es una advertencia, donde dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Si bien estas palabras tenían una aplicación histórica inmediata en los tiempos del profeta y de la situación en la que Israel se encontraba, este pueblo, hablando del pueblo de Israel, en el contexto en el que se encuentra el profeta Joel y se dirige hacia ellos, muestra una de las razones en la que Israel había caído, tanto en su sentido espiritual, en su decadencia, por así decirlo, decadencia espiritual, como también las constantes invasiones de pueblos enemigos. Y Dios advierte, llama, que viene el día de Jehová, día de juicio para esas naciones que en el contexto de Joel, en ese momento, estaban invadiendo al pueblo de Dios, y era día que Dios iba a actuar, un tiempo en el que Dios se iba a levantar, un tiempo en el cual Dios haría su obra en favor de su pueblo. Pero quisiera hacer la siguiente pregunta: ¿en qué consiste el reavivamiento del Espíritu Santo? Como cristianos, podemos distinguir la obra del Espíritu Santo de la obra falsificadora de Satanás. Repito nada más esta pregunta. Como cristianos, podemos distinguir la obra del Espíritu Santo
de la falsa obra o la falsificación, valga la redundancia, hecha por Satanás con respecto al reavivamiento? Se nos avecinan tiempos de engaño, tiempos difíciles, aún más difíciles que en los tiempos del profeta Joel. ¿Y cuál debe ser entonces nuestra actitud ante esos eventos? Ante este tipo de situaciones que se nos avecinan. Ante los diferentes tipos de engaños hechos por el gran falsificador, el enemigo de Dios y de las almas. ¿Deberíamos de confiar más en las Santas Escrituras? ¿Deberíamos de poner más nuestra fe y nuestra esperanza en la fe de Jesucristo? ¿Deberíamos de apropiarnos más del estudio de las Escrituras y un escrito está, y así dice Jehová? En vista de los tremendos acontecimientos que estarían por ocurrir en el día de Jehová, tal como lo declara la profecía de Joel 2, la iglesia debería ser despertada por una voz de alarma. Y el pueblo debería ser llamado a lograr una conversión auténtica y profunda y de todo corazón. En otras palabras, debería de efectuarse una reforma espiritual en el seno de la iglesia, en preparación para los grandiosos eventos que se nos avecinan, eventos, tiempos del fin. ¿Qué dice la sierva de Dios al respecto? La hermana Elena de White. En el libro La historia de los profetas y reyes, la página 461, ella escribe lo siguiente: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con dichos preceptos. Dios pide un reavivamiento y una reforma. ¿Qué es lo que dice la sierva de Dios? Que los cristianos deberíamos de prepararnos pronto, antes de que estalle sobre el mundo una sorpresa abrumadora. ¿Y mediante qué elemento hay que hacerlo? Mediante el elemento del estudio diligente y concienzudo de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos un estudio profundo, concienzudo y diligente de la palabra de Dios? Porque sencillamente, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchen en este momento, si nosotros no estudiamos diligentemente las Escrituras y no hacemos de ella nuestra fortaleza, el ancla firme de los siglos, y no hacemos de una vida de hábito continuo en el estudio de la palabra, fácilmente seremos engañados. Fácilmente el diablo nos entrampará, nos engañará y nos apartará. Por eso que la sierva de Dios habla acerca de la necesidad de estudiar diligentemente la palabra. Y en la revista The Review Herald del 22 de marzo del año 1887, la sierva de Dios escribe de la siguiente manera: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. El reavivamiento, un reavivamiento de la verdadera piedad. ¿Qué es un reavivamiento? Es volver a la vida espiritual. Es volver a encontrarnos con nuestro Creador. Es volver a los hitos antiguos, a las sendas antiguas y caminar bajo esos principios morales y espirituales que nos pueden mantener preparados, que nos pueden mantener alerta ante los engaños que el mundo está aflorando, dirigido por el enemigo de las almas. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ésta principie, el espíritu de oración
animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado a la iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254. Ha llegado, dice, la hora de hacer una reforma completa. Noten bien que ella menciona dos elementos, dos palabras: reavivamiento y reforma. El reavivamiento es volver a la primera piedad que conocimos cuando nos enamoramos de verdad de Cristo, y que por alguna u otra razón se ha ido disipando aún más y más y más. Y como que hemos perdido el brillo, como que hemos perdido el foco o el enfoque hacia donde vamos. Entonces, ese es un reavivamiento, volver otra vez a que el primer amor vuelva a nacer en nuestras vidas y ser movidos por ese ánimo, por ese deseo profundo de agradar y de servir a Dios. Aunado a esto, acompañado a esto, viene una reforma. ¿Qué es la reforma? La reforma es un cambio de actitud, número uno. Número dos, la reforma es un cambio de pensamientos, un cambio de actividad, un cambio de mentalidad, un cambio en cuanto al pasar de una vida disipada a una vida activa en el espíritu. Siempre en la revista titulada The Review Herald del 25 de febrero del año 1902, la sierva de Dios escribe: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma, dice ella, son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Es como cuando usted está casado y llega cierto tiempo y se presenta una oportunidad de renovación de votos. Y usted dice y habla con su esposa, que ella tiene 8, 10, 20, 30 años, no importa la cantidad de años que usted tenga casado con ella, pero usted quiere volver a renovar sus votos. Esto quiere decir que va a volver a vivir la experiencia primera cuando usted se casó con la esposa que hoy tiene a su lado y la madre de sus hijos. Entonces, el reavivamiento tiene que ver con una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente. Hermanos, ¿por qué los poderes de la mente? La mente tiene una función importante que desempeñar en estos cambios. El demonio trabaja a través del sistema nervioso, mandando impulsos, mandando mensajes, mandando ondas a nuestro cerebro. Y si nosotros le damos cabida a esos tipos de impulsos, a esos tipos de mensajes, a esos tipos de ondas que él envía, nuestros pensamientos van a ser alterados, nuestras emociones van a ser alteradas, nuestra forma de comportamiento, por ende, se va a ver alterada, porque el reflejo se va a ver en lo que nosotros hacemos. Es el reflejo de nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que tenemos aquí adentro? Lo que nosotros hacemos, decimos, es el reflejo de todo lo que guardamos. Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca, haciendo referencia a la mente. La mente es el corazón. Y todo lo que nosotros hacemos son manifestaciones de lo que nosotros tenemos dentro de esta mente. Por eso es que es una vivificación de la mente y del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. ¿Cómo define entonces la sierva de Dios el concepto de reavivamiento para ella? El reavivamiento indica una renovación de la vida espiritual. Es como cuando usted tiene una plantita, llámese plantita medicinal o plantita ornamental, y esa plantita se va muriendo paso a paso. No le llega agua, los rayos del sol tampoco, y se le va muriendo. Usted le echa un poco de agua, le echa un poco de abono, y de pronto usted ve que esa plantita comienza otra vez a la vida. Comienza a echar hojas lindísimas, un color bello. Y cambia sus matices y sus aromas. Lo cambia. Eso ocurre cuando entra a un reavivamiento, volver a la vida. Ustedes recordarán allá en el libro de Ezequiel, el capítulo 37,
la profecía del valle de los huesos secos. Joel ve un valle lleno de huesos secos. Y de pronto también ve la obra del Espíritu trabajando en ese valle de huesos secos y trayendo a la realidad tejidos, tendones, una nueva circulación. Los huesos adquieren piel, las fibras se comienzan a demostrar y de pronto esos huesos se ponen en pie y comienzan a hablar. Hay gozo, hay alegría. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el reavivamiento. Debemos tomar en cuenta entonces, mis queridos amigos y hermanos, que el que produce el reavivamiento en el cuerpo de cada ser humano se llama el Espíritu Santo. No podemos vivir independiente de esta obra. No podemos vivir ajenos a esta operación divina. Nos moriremos en cualquier momento. E incluso en el intento no moriremos. De ahí entonces la necesidad de un reavivamiento provocado por el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo define la sierva de Dios la reforma? La reforma significa, dice ella, una reorganización, un cambio de ideas y las teorías en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Gloria a Dios. Está muy claro. Reavivamiento y reforma. Ambas deben combinarse. Yo no puedo pretender decir que he cambiado mi vida, mi forma de actuar, mi forma de pensar, si todo lo que hago indica que no es así. Yo no puedo decir que mi vocabulario ha sido refinado por el vocabulario celestial, cuando en mi boca conservo palabras soeces o palabras de mal gusto. Cuando mis actitudes no son las actitudes que Dios desea que yo demuestre como todo un hijo de Dios. Entonces no puedo hablar de reforma, no puedo hablar de reavivamiento. Ambas obras van de la mano. Podemos decirlas que son como las gemelas. Es la obra que hace el Espíritu Santo. No lo hace ningún ser humano. No lo hace la cantidad de conocimiento que usted haya atesorado o haya guardado en su mente. No, mis hermanos. No lo hace la cantidad de años que usted milite en una iglesia, tampoco. No lo hace la cantidad de cargos o liderazgo que usted tenga dentro de su iglesia, tampoco. Lo hace el Espíritu Santo a medida que usted y yo nos dispongamos a una obra de reforma y de reavivamiento y reforma. Ambos elementos van a fusionarse, va a crear una sinergia y este elemento, al ser fusionado, va a crear un nuevo ser. Como dice el apóstol San Pablo, renovados vuestro entendimiento en la renovación del Espíritu Santo. ¿No nos llaman las Escrituras a realizar una obra pura y santa que la que hemos visto hasta ahora? Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por su Espíritu, a encabezar una obra completa de reforma. Veo una crisis delante de nosotros. Y el Señor llama a sus obreros a entrar en la liza. Cada alma debe ahora asumir una posición de más profunda y verdadera consagración a Dios que los años pasados. He sido profundamente impresionada por escenas que recientemente han pasado delante de mí durante la noche. Parecía haber un gran movimiento, una obra de reavivamiento que se desarrollaba en muchos lugares. Nuestros hermanos acudían respondiendo al llamado de Dios. Un boletín de la Asociación General, fechado con el 19 de mayo del año 1913. En este boletín, ella habla de la obra que Dios le permitió ver. Y en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345, dice de la siguiente manera. En visiones de la noche, pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés.
Veías a centenares y miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes, las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. Sí, mis hermanos, en el libro de los Hechos, el capítulo Hechos de los Apóstoles, que bien podríamos decir los Hechos del Espíritu Santo. En el capítulo número 1, Jesucristo, un día antes de partir de este planeta, hizo la siguiente recomendación. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pregunto yo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Podemos decir, las palabras últimas de Cristo fueron: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Testigo de qué? De lo que Dios ha hecho. Nosotros somos testigos de Dios. Él nos llama a nosotros testigos de Jehová, no como el concepto que se maneja con aquella denominación. No, el verdadero testigo testifica de lo que el Creador ha hecho. El verdadero testigo enseña los preceptos tal como se encuentran en la palabra de Dios. El verdadero testigo vive una vida de ejemplo por preceptos y por ejemplo. Vive una vida en la cual está en comunión con los que la palabra enseña y es movido por el Espíritu Santo. Esta obra de proclamar el Evangelio es una de las señales que en nuestros corazones late, vibra, que salgamos a proclamar el Evangelio, que salgamos a anunciar las verdades eternas de Dios, que volvamos a reconstruir los portillos abiertos por la tradición y la falsa religión, que salgamos a enseñar al mundo acerca de la segunda venida de Cristo y su señal y su manifestación, como lo será. Que enseñemos al mundo que la santa ley de Dios, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra y dados a Moisés, son los mismos 10 mandamientos eternos de la ley de Jehová, el reflejo del carácter de Jehová, el trono de su autoridad, la santa ley de Dios, y levantemos, ensalcemos en nuestra vida la verdad de la santidad del santo sábado. Cuando somos imbuidos por el poder del Espíritu, hermanos, demostramos ante el mundo una actitud diferente, unas palabras diferentes, pensamientos diferentes, pensamientos positivos, pensamientos de bondad, actos altruistas. Todo esto demuestra de que estamos conectados bajo la inspiración del Espíritu Santo y estamos siendo movidos bajo la influencia divina. Eso es interesante, mis hermanos. Hay una gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la iglesia nos induce a hacernos la siguiente pregunta. ¿Es esta una representación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? ¿Cuál es la pregunta que nos invita a hacer esto? ¿Es esta una representación? ¿Mis pensamientos son una representación de lo que Dios quiere que yo sea? ¿Mis palabras, el lenguaje que yo utilizo, es el lenguaje sazonado por el cielo? ¿O es el lenguaje cuyas teas, cuyas brasas sean las brasas del infierno? Usted decide. Usted decide. Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La potencia divina será revelada.
La iglesia verá las dispensaciones providenciales del Señor de los ejércitos. La luz de la verdad se derramará en rayos claros y poderosos como los días apostólicos, y muchas almas se apartarán del error a la verdad. La tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 308. Es interesante, hermanos. Yo quisiera compartir con usted o invitarlo más bien a algunas citas de la Biblia. En el libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 7, hablando siempre con relación a la obra del Espíritu Santo y los cambios que se manifestarían, o los milagros o señales que serían como producto de una relación íntima con Dios, como producto de una amistad con Dios, como producto de una relación inquebrantable con su Creador. En Marcos capítulo 16, el último capítulo, el versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Aunado a lo que escribió Lucas, junto con lo que escribe Marcos, vamos encontrando ese complemento de acción, vamos encontrando esa forma de operar, vamos encontrando esa relación entre el Espíritu Santo y nuestras vidas. Cuando oramos diligentemente, cuando oramos en busca de perdón, cuando oramos en busca de arreglamiento, cuando oramos en busca de reforma, y luego venimos a la palabra de Dios y comenzamos a estudiarla en una forma concienzuda y con oración profunda, decimos: Señor, ayúdame. Señor, necesito del poder de tu Espíritu. Necesito una reforma, necesito un reavivamiento. Tengo que. Entonces se mirarán estos milagros, se mirarán estas señales, las obras que Dios desea que hagamos. ¿Y cómo se cumplió esto? Venga conmigo al libro de los Hechos, al capítulo número 2. ¿Cómo se cumplió esto, mis queridos hermanos? Hechos, el capítulo número 2, los versículos 3 y 4. Dice la santa palabra de nuestro Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se cumplió lo que dijo Cristo? Sí. Vemos a Pedro caminando hacia el templo de la Hermosa. Vemos al paralítico pidiendo una limosna y Pedro le dice: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu camilla y anda. Luego vemos a la hermana Dorcas muerta. Y Pedro llega a Jope y en el nombre de Jesucristo la levanta de la muerte. Hermanos, ese es el poder del Espíritu. Esa es la manifestación por quién está siendo usted controlado. ¿Quién está guiando su vida? Los actos se ven inmediatamente, las señales se ven. ¿Por qué? Porque usted vive una vida ajustada a los principios divinos. Una vida de obediencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir en su vida? Una manifestación. Va a orar, se producirán milagros. Va a pedirle a alguien que sane la enfermedad y va a levantarse de su lecho de muerte. Y si estuviera muerto y usted orara con fe, ¿por qué también no decirlo que puede levantarse de la tumba de los muertos y levantarse con vida? ¿Por qué? Porque estas señales están prometidas al pueblo de Dios. Son pruebas de que Dios da a usted. Cuando usted dice: sí, yo soy del Señor y deseo ser movido por el poder del Espíritu Santo, entonces se van a ver esas señales. Porque es una promesa, es una manifestación. Así lo dijo Cristo en el libro de San Marcos. En el libro de Lucas, el capítulo 11, el versículo número 3. Quiero invitarlos que vengan conmigo al libro de Lucas, el capítulo 11 y el versículo número 3. San Lucas 11:3. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál debe ser nuestra oración?
Señor, dame tu pan. Señor, dame tu palabra. Señor, dame tu Santo Espíritu. Ayúdame. Necesito ese pan nuestro de cada día. El momento actual, mis queridos hermanos y amigos, es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. La historia de los profetas y reyes, página 394. Las calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280. Se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo tan común que ya no sacude los sentidos como hace tiempo lo hacía. Queridos hermanos, hemos visto en primer lugar la obra del Espíritu Santo, el verdadero arrebatamiento, la verdadera lluvia tardía. Pero, ¿qué dice también la profecía con relación a la falsificación de esa obra del Espíritu Santo? Que hay que tener mucho cuidado. Vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 16, el versículo 13 y 14. El apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, Dios le reveló lo que se iba a dar justamente antes de la segunda venida de Cristo y con el derramamiento del Espíritu Santo. Dice los versículos 13 y 14 del capítulo 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué ve salir Juan de la boca de la bestia, de la boca del dragón y de la boca del falso profeta? 3 espíritus inmundos a manera de rana. Aquí vienen los espíritus contrarios al verdadero Espíritu Santo. Son inmundos. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué ellos están coaligados? Dice el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Oye, qué interesante. Jesucristo dijo que los que seríamos investidos del poder del Espíritu Santo también haríamos señales, que tomaríamos cosas mortíferas y no nos harían daño. Dice San Marcos capítulo 16, que serpientes nos morderían y no nos harían ningún daño, que levantaríamos muertos a través de la oración y el poder. Sí, pero aunado a esto también hay una obra de engaño que se llama las obras y las señales, que es producida por los espíritus a manera de rana, espíritus inmundos. Vemos acá un falso reavivamiento. Hacen señales, hacen milagros y van a los reyes de la tierra para reunirlos para la última gran batalla del Dios Todopoderoso. Es interesante esto, hermanos. Es una profecía que está para un tiempo muy corto. La trilogía satánica, compuesta por los 3 espíritus inmundos a manera de rana, están preparando el mundo para el desenlace final de la historia de la humanidad. Satanás tratará de falsificar las manifestaciones del Espíritu Santo a través de un falso derramamiento. Esto lo hará posiblemente el espiritismo, y ese falso derramamiento, Jesús dijo que, a ser posible, engañaría aún a los escogidos. Pero esto será posible mediante el falso profeta.
símbolo del falso protestantismo, quienes pretenden tener el Espíritu Santo y por ende hacer todos los milagros bajo la misma persona. Sin embargo, se debe tener cuidado para no ser engañados. El poder que ejerce esta bestia. Vamos a Apocalipsis capítulo número 13. Quiero invitarlos a venir a Apocalipsis capítulo 13. Los versículos 13 y 14. También hace grandes señales la bestia que sube de la tierra, la segunda bestia, Apocalipsis 13. Recuerden que la Apocalipsis 13 habla de dos bestias, una sube del mar y la otra de la tierra. La bestia que sube de la tierra dice que hace señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Ojo, los tres espíritus inmundos hacen señales y van a los reyes de la tierra para congregarlos para la última gran batalla. Y esta otra bestia que sube de la tierra, que es símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica, jugará un papel importante, ya que allí se concentra el movimiento protestante más grande del mundo y que ahí comenzó, ahí es la cuna del protestantismo. Estos, dice aquí la palabra de Dios, harán señales de tal manera que van a hacerlo en presencia de la bestia, mandando a los hombres de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y ordenaba que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cuál es el propósito de ese falso reavivamiento? Del segundo elemento que se llama el protestantismo apóstata, que así le llama la sierva de Dios, que a través de los falsos milagros del Espíritu Santo, a través de los falsos dones de la habla en lenguas, a través de las falsas obras de sanidad o milagros o señales, esto vemos que entonces están hechos con base a lo que Satanás les da y hace. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a la derramamiento del Espíritu Santo, porque esto lo lleva a una reforma. Ojo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, inmediatamente se ven cambios en su vida, reforma, hay reavivamiento, hay ajuste a la verdad, hay defensa por la verdad y hay una vida acorde y a tono a la verdad. Este otro falso reavivamiento, que es producto de un engaño de Satanás, una falsificación del Espíritu Santo, es la obra que el diablo hará para engañar al mundo y entramparlo. ¿Para qué? Para que caigan en sus redes. Sin embargo, Apocalipsis 18 también nos habla del cuarto ángel que sube del este y con el sello de Dios y que toda la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cuál era el propósito entonces? Que los hijos de Dios e hijas entremos a una vida de reforma y de reavivamiento. Es para ser preparados, para ser testigos de Dios y dar la última advertencia al mundo. El mensaje de los tres ángeles tiene que ser dado bajo el poder del Espíritu Santo. Y solo así el mundo será advertido por el Espíritu Santo en la obra de las personas, de aquellos hombres y mujeres que se pusieron en las manos de Dios. Este poder de esta bestia de Apocalipsis 13, la bestia número 2, símbolo del espiritismo, símbolo de Estados Unidos, el falso protestantismo, trabajando en concordia con el espiritismo y trabajando en unidad con la segunda bestia o con la bestia también que representa la Roma. Hermanos, esto será tremendo. De acuerdo a esta interpretación, podemos entonces concluir que el principal propósito de la bestia que surge de la tierra o el poder político es unir esfuerzos con la bestia que surge del mar, que es el poder religioso, para imponer un nuevo sistema de adoración, no a Dios, la adoración, sino al poder religioso, y exigir que todos los modelos de la tierra adoren a la primera bestia o el poder religioso. Segundo, que las señales que realiza utilizando la expresión fuego del cielo, se refieren a la falsificación de las señales que hace el falso espíritu, imitando las obras del Espíritu Santo, que se manifestarán mediante falsas señales, milagros portentosos que parecen venir de Dios, pero que su fin es engañar. Se ha observado dentro del marco del trasfondo del problema que hay diversas maneras que interpretan a la bestia que surge de la tierra,
Tanto los católicos como los protestantes, y dentro de los protestantes hay más de una manera de interpretarlo, dicha profecía, y que tiene un gran mensaje escatológico, de los cuales se ha considerado solo dos posturas, la de los evangélicos y los adventistas. Ahora bien, mis hermanos, ya que la bestia no tiene autoridad de Dios como lo tuvo Elías, sino que una autoridad de Satanás, la Biblia considera frecuentemente el fuego como un símbolo divino. Describe un intento de poderes malignos de falsificar la presencia de Dios a través de actividades milagrosas que se presentan hoy en día. Cuando leemos Apocalipsis 13:13, vemos que la bestia hace descender fuego del cielo. Se está refiriendo a un intento por parte de Satanás para imitar la presencia viva del Espíritu Santo, tal como lo fue en el Pentecostés. Esto será y es evidente en las manifestaciones extraordinarias de espiritismo moderno, y el protestantismo apóstata se convertirá en una influencia engañosa para validar la obra de Satanás. El espiritismo moderno. Hay un movimiento dentro de esta rama, el espiritismo, que se llama la New Age o la Nueva Era, que en otro momento podremos abordar y hablar un poco más acerca de esto. Las señales que son provocadas por este falso reavivamiento, por este falso derramamiento del Espíritu Santo, son una demostración de Satanás, el dragón, para engañar a la humanidad. ¿Y cuál es el propósito? Preparar al mundo para la gran crisis final. Y prepararlos para desarrollar su último intento de engaño y así poner a la humanidad en contra de Dios. Queridos hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, quiero decirte en este momento que Dios está deseando derramar su Santo Espíritu sobre tu vida y mi vida. Necesitamos un reavivamiento y una verdadera reforma. Cambio de pensamientos, cambio de actitud, cambio de palabras, cambio de propósitos, cambio de estilo de vida, y permitir que el verdadero obra del Espíritu Santo trabaje en tu vida y en mi vida. Dios anhela, Dios desea darnos el Espíritu Santo para que en nuestra vida se vea reflejado esa voluntad de Dios. Mis apreciados amigos y hermanos, te invito en el nombre de Jesús a poder dedicarle un tiempo a la reflexión de tu vida y decir, ¿es mi vida consistente con lo que dice la palabra o es inconsistente? Yo te invito a que ores conmigo en este momento. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque la verdad, tal como está expresada en tu palabra, es para nuestro bien, es para nuestra vida. Señor, necesitamos un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma, porque sólo así podremos ser sellados para alumbrar a este mundo con la gloria de Jehová. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por prometernos la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.